Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. Hay personas que presintieron su propia muerte, otras que la anunciaron y algunas que dejaron constancia escrita antes de que ocurriera. No hablamos de ficción, hablamos de casos reales, con fecha, nombre y registro histórico. Hoy en Café Coloquio exploraremos historias donde la intuición, la mente y el misterio se cruzan en una forma inquietante. Claro. Oiga, tremendo lo que el título que escogiste para este episodio. Mauro, es que el tema de por sí, cuando uno habla de la muerte, como que genera y suscita muchas cosas, ¿no es cierto? Demasiado. Hay personas que le tienen miedo a la muerte, a hablar de la muerte, qué hay después de la muerte, en fin. A veces yo pensaría que se vuelve un tema tabú. ¿Vos qué opinas? Cuando uno habla de la muerte. Pero es que no, en realidad sí se convierte en un tema tabú, Raúl, para muchas personas. De hecho, mira cómo hay una resistencia a un cadáver, a tocarlo, a estar cerca. Ese tabú. Incluso hay gente que tiene fobias con respecto a los ataúdes. Eso tiene un nombre, Claro. que se los coge bien, no lo recuerdo, pero tiene un nombre. Y es específicamente ese temor a un ataúd o a incluso lo que Féretro, pues. el féretro y todas estas cosas que utilizan en un velorio. Ujú. Hay gente que no puede ver eso. Claro. Pero bien interesante porque el tema de hoy se trata, Raúl, de gente que predijo su muerte, que la anunció de alguna manera. Claro. Y lo particular del caso y lo que vamos a hablar hoy, amigos, es que esto está documentado. Claro, son casos reales. Esa gente que dijo, yo en tal año, más o menos en tal mes, me voy de este plano terrestre. Exacto. Y efectivamente ocurrió. Así es. Ocurrió. Entonces, bien interesante eso. Tú ahorita me preguntabas que si yo de pronto tenía anécdotas con respecto a eso. Ujú. Y yo digo que de pronto son casualidades, Raúl. Sí. Siendo niño, yo recuerdo que una persona en alguna ocasión me acercaba, yo era muy niño, Ujú. me acerqué con un tío, mi tío Luis, en el Valle del Cauca, en Tuluá. Ajá. Mi tío Luis tenía un cliente que era el dueño de una carpintería muy grande, era un tipo muy joven en aquel entonces. Este cliente, señor pues rubio, blanco, y no sé por qué motivo fue el tío mío, creo que tal vez por alguna deuda o algún viaje, porque mi tío le hacía viaje, le transportaba cosas. Y el hombre sí estaba como aburrido, pero fue mi percepción en ese momento. Ujú. O sea, lo sentí como que estuviera aburrido, pero en realidad el tipo lo que estaba era muy cansado. Ujú. El tipo viajaba mucho desde Tuluá a Cali, hacía varios viajes. Sí. Y pues en aquel entonces no era tan rápido el asunto de viajar, era más Claro, demoradito. Entonces el hombre estaba como que cansado, trasnochado. Y recuerdo que mi tío le dijo, ¿qué pasa, hombre? Que te veo como raro, como cansado. Y las palabras del tipo fueron, quién sabe, Luis, ¿será que me voy a morir? Eso fue la expresión. Esa fue lo último que conversamos con ese señor. Ujú. Ese señor ese día viajaba a Cali en la noche. Sí. Y pues la noticia al día siguiente era que en un accidente falleció. Qué impresión, ¿no? Sí, ¿y por qué me recuerda tanto? Porque en aquel entonces se hacían los velorios. En las casas. En las casas, no como ahora, sino que en las casas se hacían los velorios. Ujú. Y pues acostumbraba a ir al velorio y ir a ver la persona ya. Sí, claro, a mirar cómo quedó. Era el asunto. Y a mirar cómo quedó, y uno de niño, pues yo tenía esa impresión, porque ese temor, sin embargo, también la curiosidad, y obvio voy, me acerco al féretro a mirar a este señor, y lo tengo aquí, no se me olvida, Ajá. lo tengo aquí, entonces eso es como lo más, la experiencia pues como más tremenda que te Al puedes, tema de hoy. al tema de hoy Sí. como tal, que el tipo dijo, a lo mejor me va a morir. Y sucedió. Entonces, Sucedió de alguna eso. manera estaba presintiéndolo así estuviera cansado o lo que fuera ya hay una Pero es que por eso quiero aclarar las cosas. premonición. O sea, por eso quiero aclarar las cosas, porque de pronto muchas veces esto se presta, hermano, para que la gente diga, uy, el tipo lo presentía. Ujú. O el Pero pudo haber tipo, sido. el tipo tal, pero no, sencillamente el tipo estaba cansado y lo dijo, o de pronto lo presentía. Pero entonces miremos los que sí lo presintieron. Bueno, ¿Empezamos o qué? Empecemos, ¿qué tenés para que nos contó? Hombre, el primer caso que tenemos, Mauro y amigo, es Mark Twain.
¿Y ¿Sabes quién quién era? Mark Twain fue un escritor norteamericano muy polémico, él muy crítico, No, y muy reconocido, muy importante. reconocido. ¿Quién de nosotros, de pronto de nuestra generación, se vio las aventuras de Tom Sawyer o las leyó? Yo creo que de nuestra generación, yo creo que cae todos. Bueno, Tom Sawyer escribió las aventuras de Huckleberry Finn. El retrato de Dorian Gray. No, ese es de Oscar Wilde. Sí. Sí. Sí, Entonces, Mark Twain escribió esto y yo tengo un libro que me llama mucho la atención y es un ensayo que él hace del arte, sobre la decadencia del arte de mentir. ¿Te acuerdas? Ese es de él. Claro, de Mark Twain. Ve, yo soy tan malo para los autores. Yo tengo ese libro. Claro, sobre la decadencia del arte de mentir. Mark Twain. Tenemos varios de una misma casa editorial. Milenio, editorial Milenio, Sí, claro. que son De pequeñitos. Norma. De Norma. Ojalá eso. nos paguen esa publicidad. Claro que eso ya no sale. Bueno, Mauro, Mark Twain, amigos, Mark Twain, este escritor que ya les comentamos un poco de quién era, él dijo lo siguiente cuando nació: vine con el cometa y me iré con él. ¿De qué cometa estaba hablando? Estaba hablando del cometa Halley. ¿Has oído hablar del cometa Halley? Ujú. Listo. ¿Cómo le parece que él nace el 30 de noviembre de 1835 y muere el 21 de abril de 1910? ¿Qué pasa con el cometa Halley? Creo que pasa cada 74 o 75 años. Sí, más o menos es lo que tarda en dar la vuelta. Yo estaba muy niño cuando era la noticia, o sea que no sé si me toque. Bueno, no quiero hablar ahora con Mark Twain, pero creo que todavía faltan unos años para que vuelva a pasar el cometa Halley. Entonces, décadas después de él haber afirmado esto, ¿cómo te parece, Mauro, que en 1910, un día después de que dijo esto, vine con el cometa y miré con el cometa, un día después de que ha pasado el cometa Halley, Mark Twain murió? Pero venga, parcero, vamos a ahondar un poquito acá rápidamente. Sí. Porque es que, vea, a mí me gusta mucho todo el asunto de misterio. Me parece que es un tema muy encarretado, Ujú. muy bacano, Raúl y oyentes. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, y es que hay sucesos a los que les dan como mucha trascendencia Ujú. y lo envuelven en un hálito de misterio que no tiene. O sea, y tenemos que tener en cuenta una cosa, el tipo era un escritor Sí, y era de los buenos. Aparte, pero era un tipo polémico, claro, crítico. bastante crítico, bastante Sí, el polémico. hombre. Y cuando nosotros vemos ese mundo de los artistas, nos encontramos gente muy bohemia, gente pues como que muy diferente al Mm. común. Es gente, a ver cuál es el término, hombre, que utiliza uno, como muy exótica. No es el término, ayúdame. De pronto gente estrambótica o gente No vas a ser capaz vos tampoco en el término. extravagante, puede ser también. Bueno, en fin, puede ser, pero bueno, si me acuerdo del término ahorita les digo. Listo. Pero eso es lo que uno se encuentra con todos estos personajes que hacen parte de este mundo. Excéntricos, personas excéntricas. Excéntrico, Personas no. excéntricas. Entonces, ¿qué nos encontramos? Gente muy excéntrica, hermano. Ujú. Gente que tiene una forma de pensar distinta. Incluso me he encontrado yo con personajes que hasta, bueno, estoy hablando de todos los artistas y que Ujú. todos sean bohemios, pero para la época sí, todos eran como muy bohemios, muy estilo Joaquín Sabinas, que es un tipo así Ujú. bastante bohemio, uno de mis cantantes favoritos. Entonces, ¿qué pasa? Un tipo de estos llega y dice que nació en el año en que pasó el cometa. Nací con el cometa y miré Y con me el voy con cometa. el cometa, entonces bueno, pues el tipo tiene relevancia porque es famoso y ya esto lo envuelven en un hálito de misterio. Pero de todas formas, Mauro, coincidencia o no, esto quedó registrado en los Bueno, periódicos sí, de la eso época. quedó registrado, Claro. pero no sé, yo a ese no le haría tanta No, trascendencia. bueno, a mí me parece que sí. Bueno, ¿cuál otro tenés? El segundo caso es una mujer, Jane Dixon. Esta mujer anunció su final. ¿Quién era Jane Dixon? Era una mujer conocida como una astróloga norteamericana. Esta mujer predijo el acontecimiento, pues ella predijo muchas cosas, pero entre las más importantes fueron acontecimientos políticos y tragedias internacionales. O sea, acontecimientos políticos internos en Estados Unidos. Y a nivel mundial. Y también tragedias internacionales. Exacto. internacionales. Ella era como, creo que acá en Colombia y en Sudamérica, acá en Latinoamérica hay como mucho vidente que dice que va a pasar esto, va a morir un famoso empezando el año. Bueno, a veces puede ser coincidencia o no, pero tenemos ese tipo de personajes. Esta mujer también predijo pues ese tipo de acontecimientos y años antes de morir ella anunció públicamente, oiga, este sí es bien estremecedor. Años antes, mejor dicho, un año antes de su fallecimiento,
ella lo predijo. Ella murió exactamente el año que ella dijo, que era 1997. Vea, No dijo el mes, pero dijo el año. pues sí me parece muy interesante. Me parece muy tremendo y pues no sé, como más relevante. Pero de todas formas hay mucha gente que atribuye esto al azar. Pero, vea, y acá quiero también como hacer una salvedad, Ujú, hermano, y es el asunto de los astrónomos. ujú. ¿Astrónomos o astrólogos? Astrólogos. Los astrólogos. Astrólogos. El asunto de los astrólogos, hermano. Esta gente tiene una cantidad de seguidores y mucha gente que cree en ellos. Y también tiene gente que le tira muy duro. Ujú. Pero uno, hermano, en buscar, analizar, ver cosas, leer. Hombre, esta gente sí hay que darle su lugar, hermano. Esta gente hace cosas muy ¿Su tesas. credibilidad o qué? Su credibilidad, hermano. Esta gente hace cosas muy tesas Muchos atinan, ¿no? y atinan a cosas muy tremendas y no sé, incluso yo gente como en ese asunto como muy seria, mano, que tiene un estudio, o sea, estudian eso bien, bien y atinan, como acabas de decir el término, a muchas cosas interesantes. Eso le pasó a esta Jane Dixon. Sigamos con el tercer caso, Mauro. ¿Cuál es? ¿Vos has oído hablar de un personaje llamado Idi Amin Dada? Ah, Un dictador, caníbal, tremendo. asesino. Hay un documental muy interesante de Mati, pero un loco. Era un dictador, pero loco, sí. Y es que cabe decir que era un tipo brutal. El hombre era de Uganda. Bueno, le recomendamos a las personas si quieren conocer un poquito de Idi Amin Dada, sobre todo las personas más jóvenes. Hay una película que se llama El último rey de Escocia y habla acerca de este personaje, toca el tema de lo perverso y lo malo que era, e inclusive que practicaba el canibalismo. Entonces este señor, Incluso a este sí le cabe el asunto de que era bien excéntrico. excéntrico, pero del todo. Excéntrico y Eh, malo sí fue madre. ¿Quién era él? Era el presidente de Uganda. Fue presidente de Uganda del año 1900. Bueno, se tomó el poder a la fuerza. Ese manera, disculpa, lo estoy Sí. interrumpiendo mucho. ¿Usted era el que era caníbal también? Sí, claro. Idi Amin Dada nació en 1971 y murió en 1979. Y él muere el 16 de agosto del 2003. Bueno, el asunto aquí con él es que yo había escuchado y había visto en la película y había leído que él predijo también el año en que iba a morir. Él muere en el 2003. Dicen que no hay registros de esto, pero él dijo, me imagino que por lo malo que era también y tendría alguna premonición o algo, que él iba a morir solo, enfermo y en el exilio. Y pues evidentemente él muere en Arabia Saudita, asilado, enfermo y lejos de Uganda. Mm. No predijo la fecha exacta, pero sí dijo más o menos cómo iba a ser su final y creo que se acercó. Fue un tipo muy malo. Malo, Raúl. Tipo perverso. tipo, sí, esa es la palabra, un tipo malo, Idi perverso. Amin Dada. Ahí hay un documental muy interesante, lo pueden encontrar en YouTube. Ujú. Y como dice Raúl, también hay una película al Último respecto. rey de Escocia. Bueno, hermano, ¿qué otro tema nos tiene? Este tema, Interesante. venga, este tema a usted le gusta. El siguiente es Abraham Lincoln. ¿Vos qué sabes de Abraham Lincoln? A ver, Mire, contame. Abraham Lincoln, el por qué me llama tanto la atención que esté en esta lista que escogiste Abraham Lincoln, Ujú. Raúl, y es que este mantiene unas coincidencias. O sea, el fallecimiento o el final de Abraham Lincoln tiene una coincidencia muy, muy tremenda con el fallecimiento Otro presidente. de otro presidente. Estamos hablando específicamente de John F. John F. Kennedy. Ujú. Mira que hay una cantidad de coincidencias. Tienen una diferencia De 100 años. de 100 años. O sea, a los 100 años Ujú. muere, es asesinado John F. Kennedy. Aparte de eso, ellos estaban reemplazando o habían agarrado el mandato después de un presidente que tenía determinado apellido. ¿Recuerdas cuál era? Johnson. Johnson. Y, Lyndon Johnson. y Kennedy también Ujú. entra a reemplazar al presidente anterior que también era de apellido apellido Johnson. También hay algo que ver con las personas que los asesinaron. Sí, pero es que mira, ya tocando el tema, Abraham Lincoln nace en 1808 Mm, y John F. Kennedy nace en 1908. Ahí están los Eso. 100 años. Abraham Lincoln es asesinado en 1865 y John F. Kennedy es asesinado en 1963. Le faltaban 2 añitos para los Faltaban 2 100. añitos para los 100 ahí. Pero el asesino de Abraham Lincoln nace en
1838. Y el asesino de John F. Kennedy nace en 1938, también llevan 100 años. También se llevan los 100 Bueno, años. Sí. a Abraham Lincoln lo mataron en el Teatro Ford, Ujú. ¿sí o no? Y a John F. Kennedy lo mataron en un carro de marca Ford. Ford. Bueno, y también hay Tiros en la cabeza. y también ambos de tiro en la cabeza. Y otra cosa también para tener en cuenta es que ambos presidentes tenían como que una corriente muy similar. Ujú. O sí, una corriente política muy parecida. Por ejemplo, en el caso de Lincoln, recuerda que este man fue el que luchó como por la Abolición de la la esclavitud. abolición de la esclavitud. Y en el tiempo de Kennedy, Racismo. el racismo tan berraco que se vivía en Estados Unidos, al parecer gran parte de la población afro quería mucho a ese presidente. Kennedy. Y acá, en esta región también Porque el hombre sí tenía como un Sudamérica. pensamiento más progresista referente a lo que pasaba con Pero bueno, no nos el alejemos. racismo. No nos alejemos, porque está Abraham Lincoln en esta lista, aparte de todas esas coincidencias y todo, porque días antes de morir Lincoln relató un sueño en el que él veía su propio funeral dentro de la Casa Blanca. ¿Sabe quién se lo contó? A la esposa. Él le contó eso a la esposa. Días antes de morir le contó a la esposa, yo me soñé que ahí, no sé si en un salón ese oval o en uno de esos salones pues, de la Casa Blanca, lo estaban a él velando con todos los honores y él se vio ahí y le contó a la esposa. O sea que el hombre, Le contó ese sueño el hombre días soñó antes. eso. Soñó su muerte. Vea, eso me hace recordar de un suceso que pasó hace poco en Colombia. Hace como un mes. Hace más o menos un mes. Yo creo que no, yo creo que todavía no es el mes. O tal vez Va sí. haciendo, Mauro. Va siendo cuando, en fin. Más o menos sí va siendo el mes. Jason Jiménez, Un cantante. cantante de música popular colombiano, un tipo muy famoso, muy querido, un muchacho joven. Pero resulta que este man yo no sabía, hermano. Sí, ¿qué cosa? Y este parcero se soñó que se iba a morir también. Como 3 veces. Se soñó que se iba a morir, se soñó que... Que se estrellaba en el avión, que es lo más O sea, tenaz. el hombre muere en un accidente Aéreo. aéreo y el tipo soñó que moría en un accidente aéreo en su avioneta. Y así fue. Y se lo soñó 3 veces. 3 veces, como que eso sí me parece Muy extraño. premonitorio eso, ¿no? Demasiado raro, porque incluso el hombre en una entrevista que dio, el tipo decía, como que Dios me estuviera diciendo o avisándome en el sueño, Vilas, que te va a pasar algo en la avioneta. Pero Y el man decía, me lo soñé 3 veces. El man creo que decía que había tenido como sus precauciones, pero que en ocasiones como que le olvidaba. mira, Se le olvidaba lo del sueño, pero sin embargo sí andaba a veces como muy tensionado. Y finalmente este tipo termina muriendo. y entonces, mira, tiene que ver mucho con lo que estamos hablando de Lincoln, porque el sueño de Lincoln quedó documentado por varios testigos cercanos, entre ellos su mujer, y el sueño de este personaje, este cantante colombiano, también quedó documentado en unas entrevistas y en unos videos. Es que eso es lo más tremendo Eso es del lo más caso. tenaz. El caso de Jason Jiménez me parece demasiado tremendo, Ujú. porque es que, a ver, si hablamos de Lincoln, pues quedó documentado porque él le dijo a la esposa. Sí, ok, y pues probablemente algunos historiadores llegaron, Y gente cercana, gente claro, le contó a cercana, gente pues, cercana. pero usted se acuerda del fenómeno del teléfono roto, entonces quién sabe qué pudieron haber aumentado, Ujú, quitado, sí. en fin. Pero finalmente sí está registrado que él le contó a la esposa que se había soñado viendo su Y funeral. estamos Días hablando, después, de, una- de ciento y pico de años, casi 200 años. ajá. Bueno, Mauro, Pero espere, pero en el caso de Jason Jiménez, viejo, es que hay 3 entrevistas. sí. Hay 3 entrevistas y ustedes las pueden buscar y el hombre, él mismo diciendo que se soñó eso. Ve, lo más curioso de ese caso, ya que ampliamos un poquito y pasamos al siguiente tema, y es que, pues como eso fue un suceso aquí a nivel nacional y uno es muy difícilmente uno se puede sustraer de esas cosas porque está en las redes sociales, pues no escuchamos, yo por lo menos no escuchaba música, pero sí por programa y cosas, el hombre tenía mucha notoriedad en la farándula acá colombiana. Entonces yo escuché también esas entrevistas donde él dice eso, y de hecho antes de morir tuvo un susto. Acá en Medellín el avión falló, él dice que veía esos aviones, edificios cerquita, que él ya se veía pues morir, que no iba a alcanzar a conocer a su hijo que está por nacer, bueno, una serie de cosas, pero finalmente el piloto como con mucha digámoslo, destreza, logró sortear esa situación y logró aterrizar en el aeropuerto de La Herrera y se salvó él. No, yo le tengo otra, que también de él, ya que nos ampliamos un poquito, Ujú. ya para finalizar, con el caso Jason Jiménez. Resulta que el hombre con ese sueño fresquito, van a arrancar, tienen tiempo. Entonces, vámonos, dice el piloto. Bueno, y el hombre recordó.
y le dice al piloto, no, venga hermano, hagamos una cosa, dele una vuelta al avión. O sea, váyale una vuelta y mire cómo está y vuelve. Ujú. No, eso está bueno, ya está revisado, relájese. No, hágale, vaya parcero y dele la vuelta, hermano, que igual el hombre, el piloto fue, arrancó en el avión y se fue y se dio un vueltón en el avión. Cuando regresa, el tipo le dice, hombre, menos mal que me dijiste, porque le encontré tal y tal, bueno, me pregunté cuál es la falla, pero encontré una falla del avión. Y donde este tipo no hubiera dado esa vuelta, pues probablemente el accidente de Jason Jiménez hubiera sido antes. Pero ya venía Eso, pues sino que, presintiéndolo. sino que es que lo tremendo de Jason Jiménez es que Fueron 3 el veces. tipo llega, sueña 3 veces con eso, el hombre toma sus precauciones, Pasa su susto también. pasa su susto, toma sus precauciones y bueno, y incluso él decía, estaba muy tensionado hasta que creo que estuvo de psicólogo y Ujú. todo, hasta que finalmente dice, bueno, fue un sueño ya, normal. Entonces ahí uno dice, parce, como que estuviera predestinado para eso, weón. Es que Mauro, hay algo que es inexorable. La muerte, hermano. Mm. En muerte. Hay una cuestión por ahí, una película de ciencia ficción que se llama Destino Final. Y el ¿Te temor, acordás? sí, es bien tremenda. Y el temor, hermano, es que tenemos conciencia de que nos vamos a Sí, morir. pero yo termino esta idea de que aunque es una película de horror, de terror, ciencia ficción, de todo, se llama Destino Final y lo que ellos buscan en la parte uno que es por allá como el 2003, es descubrir los esquemas de la muerte. Ellos dicen que la muerte tiene un esquema, entonces si usted logra buscarlo, esquivar o entender los esquemas de la muerte, la burlas, pero nadie burla la No, muerte. ahí me burla, no. Es inexorable. ¿Recuerdas el mancito, el que sobrevive? Uno de los que sobrevive que era, claro, como paranoico. Y el man es que, tuétano. Que agarra como Ah, sí, o sea, unas cosas prevenir la muerte por todos los por lados. todos los lados. O sea, ¿cómo sería la paranoia? Es Pero tremendo. eso nadie se salva. Esto es Sí, inexorable. Y ahí concatenamos el tema y con ese, algo Raúl, y ese es el sentido de la vida. Que que, algún día nos vamos a morir. claro, eso es lo que le da sentido Sí. a la vida. Hombre, la muerte anunciada, ese es el otro tema. La muerte anunciada es un fenómeno clínico, ¿sabías eso? O sea, aquí quiero hacer como el paréntesis en esto y es el tema de la muerte anunciada, es un fenómeno clínico que muchos pacientes horas o días antes de morir presentan lo siguiente. eh, Despedidas repentinas, una calma inusual, una sensación como de cierre y frases como yo ya me voy, yo ya sé que terminé o algo así. La medicina, ¿sabes cómo llama esto? Mm. Lucidez terminal. Me ha tocado y estaba hablando con unas primas, las saludo a ellas, a Olga y a Magnolia. Estuvimos hablando de eso y es que unos personajes que venían como graves y de repente salen como de un coma, de una situación donde estaban inconscientes, comen bien, hablan, interactúan como si estuvieran muy bien y al rato mueren. Pero Eso se llama así, Mauro, lucidez terminal. sí, lo que tú estás diciendo se da mucho, sí. Ujú. De repente tienen como una gran mejoría y se Y una una lucidez, y están, lucidez y mejor dicho, lúcidos mentalmente y de repente. chao pescado. Esto, Sí. Mauro, no existe ninguna explicación científica concluyente acerca de la lucidez terminal, pero sucede pues hablando de este tema. Vamos a otro caso. Todavía hay otro caso. Claro. ¿Cuál tenés? Bruce Lee. Ay, venga, A muchos no les tocó, pero a nosotros sí nos tocó ver películas de karate, que decíamos que karate, de artes de artes marciales, marciales, sí. Cuando éramos películas niños, chinas. sí, cuando éramos preadolescentes y niños decíamos, Mm. vamos a ver una película de karate, sí. Y Bruce Lee era un referente que incluso no fue tan referente para nosotros porque él es de más allá. Sí, sí, Pero sí venía arrastrando lo que nos contaban ese claro. personaje. No, y quedaron las películas porque mira, él nace el 27 de noviembre de 1940, pues obviamente no nos tocó, y muere el 20 de julio de 1973. Las películas quedaron pues para la posteridad, las películas, por ejemplo, Operación Dragón, que él sale con una sudadera amarilla con unas rayas negras. Operación Dragón, Kill Bill, una garra también de acero y sí, el malo de la película tiene una garra. exacto, pero después este Tarantino saca una película que se llama Kill Bill, que es con Uma Thurman, que Ah, ella sale también con una sudadera amarilla, haciendo referencia. haciendo referencia a eso y bueno, cine que llaman por ahí gore o gore, que es donde hay mucha sangre. Entonces, Bruce Lee, ¿qué pasa con Bruce Lee? ¿Por qué entra en esta lista Bruce Lee, Mauro? Porque Bruce Lee decía con mucha frecuencia que no iba a vivir mucho tiempo y él hablaba, como te digo, con mucha intensidad de su vida y que el cuerpo de él por los entrenamientos y todo eso tenía mucho desgaste. Entonces él dijo que no iba a llegar a viejo y efectivamente, ¿sabes de cuántos años murió él? Murió joven de 30 y algo, ¿no? De 32 años.
Pero es por que un edema cerebral. el tipo, lo que pasa es que el tipo tenía como que un entrenamiento muy intenso Muy y una vida muy duro con su agitada. cuerpo. Y pues en este caso el tipo estaba también en su asunto de su academia y haciendo Mm. películas. Bueno, y que inventó Era que su un Kung estilo, Fu. sí, un Sí, su estilo de estilo de Kung Fu. Kung Fu, Y karate. pues bueno, a este señor se le debe la fama que de un momento a otro tuvo las artes marciales chinas. Ujú. eh, Fue básicamente por todo el trabajo que este señor Toda la hizo, difusión que hizo, la claro. difusión que Y él hizo. mezcló algunas técnicas y sacó su propio estilo pues, de pelea o de combate. Pero Mauro, muchos amigos, muchos creen que él tenía una conciencia muy profunda. O sea, estaba tan conectado con su cuerpo, tenía una conciencia tan profunda de sus propios límites físicos. Y él, por eso decía que iba a morir joven, porque un trato muy duro con el cuerpo, unos entrenamientos y unas cosas que todavía hay por ahí, videos y cosas del el entrenamiento tan fuerte que él le daba a su cuerpo. Entonces parece que tenía una conciencia muy profunda y llegó a decir pues que no iba a llegar a viejo y no llegó a viejo. Pero también hay algo más referente a Bruce Lee, ¿Qué Raúl, cosa? y es que aparte de lo que podamos llamar como premonición o que el Ujú. tipo se lo soñó, lo que haya sido, el misterio que le quieran meter al asunto, hay un misterio más. Y es que dicen que ¿Cuál? el tipo no tuvo una muerte natural, que el tipo fue desvivido. Pues dicen que es edema cerebral. Pero Que él otros estaba dicen, grabando una película, sintió un dolor de cabeza muy fuerte, tomó una pastilla, se recostó y murió. otros hablan por ahí, hay otra teoría y es que el hombre quién sabe con quién se metió, No mafiache, a ok. quién se la debía, pero que el tipo lo desvivieron. Sí, Eso sí, sí. dicen de Bruce No, Lee, y, pues. claro, hay Entonces, muchas versiones también. incluso sí, hay unos que dicen que le dieron una pastilla envenenada Ujú. o lo envenenaron de alguna manera, pero sí dicen que la muerte del man no fue natural. Pero en fin, vos sabes que es tanta teoría y tanta cosa. Sí, ya cerrando pues este capítulo, Mauro, a modo de reflexión final, yo me preguntaba, y ahora lo hablamos tú y yo, tal vez el ser humano percibe señales que no sabe explicar. O sea, tal vez el cuerpo sabe lo que la mente ignora y empieza como a recibir esos mensajes, o tal vez existen límites que la ciencia no ha podido cruzar. Lo que quiero decir con esto es que de alguna manera hay una intuición profunda que no la tenemos consciente, pero en muchas personas se ha despertado antes de morir como que lo han presentido, lo han sentido y lo han manifestado de alguna manera, como en los casos que hemos tocado. Yo, ¿Vos qué yo- pensás? yo digo que hay gente que de pronto, a ver, yo creo que de pronto hay gente más sensible a este tipo de cosas, gente más sensible que otra. ¿Por qué? Pues que son muchos los casos, que muchos los casos donde escuchamos que hay gente que dice que la presiente Ujú. y donde algún familiar dice, no, es que él dijo tal cosa, tal otra cosa. Pero por ejemplo, ya para finalizar, ¿cuántos casos no hemos visto de gente que es ultimada, Raúl, Ujú. porque hace parte del mundo de la delincuencia y están tranquilos por allá, no sé, en un restaurante, en una Ujú. esquina, pensando en cualquier otra cosa y llegan y les dan de baja y ellos no habían dicho que presentían nada, Pero esos sí son más conscientes de eso porque ¿cierto? saben que están en ese mundo. Mm, Pero bueno, Mauro, entonces la pregunta no es si podemos predecir la muerte, sino más bien si estamos escuchando lo que nuestra conciencia intenta realmente decirnos. Ese es el asunto, Mauro. bueno, sí, tremendo. Como dice por ahí el dicho, a ver, somos conscientes pues los seres humanos tenemos la inteligencia y la conciencia de que algún día moriremos. Pero por ahí escuchar algo que dicen es que todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. Así es. Muy tremendo todo eso. Oiga, tremendo el tema que propusiste, Raúl, bien interesante. Probablemente hay casos de pronto muy tremendos que no hemos escuchado, pero sí, mucha gente dice lo mismo. Ujú. Parece que ella o parece que él Presentía, presentía la sabía. muerte. Y ya finalizando, porque recuerdo algo que vos viste de primera mano Ujú. y fue un niño que era vecino tuyo de un conocido que le dio leucemia, creo, Sí. que él antes de morir hizo el testamento, ya tenía como mucho la conciencia de que iba a fallecer, hizo un testamento dejándole las cosas a sus hermanos y a sus papás. Así es. Tremendo. Bueno amigos, llegamos al final del episodio, esperamos escucharnos y vernos en el próximo episodio. No olviden suscribirse, darle a me gusta y compartirnos. Hasta pronto.
Hasta pronto. Namaste.